Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 4 de septiembre del año 2024. En materia internacional tenemos que la activista medioambiental sueca Greta Thunberg fue detenida durante una protesta en Copenhague contra la guerra en Gaza y la ocupación israelí de los territorios palestinos. El diario Ekstra Bladet difundió una foto en la que se ve a Thunberg esposada delante de un edificio de la Universidad de Copenhague, que fue ocupada por varios activistas del grupo Estudiantes contra la Ocupación. Esta mañana hemos detenido a 6 manifestantes que bloquearon por un corto espacio de tiempo la entrada a los edificios de la Universidad de Copenhague. Se han presentado cargos contra las 6 personas por allanamiento de morada. Seguimos en el lugar, que ahora está tranquilo, señaló en un comunicado la policía de la capital danesa. El objetivo de la acción era protestar contra la colaboración de esta institución con universidades israelíes. La fundadora del movimiento climático Fridays for Future ha mostrado en los últimos meses su apoyo a la causa palestina y su oposición a la actuación de Israel tras los atentados de Hamas de octubre pasado. Thunberg ha lucido en varias manifestaciones recientes el tradicional pañuelo palestino blanco y negro, como en la que recorrió las calles del Malmö en Suecia en mayo contra la participación de Israel en el Festival de Eurovisión de este año. Por otra parte, en Ucrania al menos 2 personas murieron y más de 10 resultaron heridas la madrugada de este miércoles en ataques rusos contra Leópolis, la mayor ciudad del oeste de Ucrania, informó el gobernador regional Maxim Kosytsky. Varios edificios residenciales fueron golpeados por los ataques, indicó Kosytsky en Telegram. Por su parte, el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovy, precisó que los muertos son una enfermera de 50 años y un hombre aún no identificado. Leópolis, situada a más de 1000 kilómetros del frente, ha permanecido relativamente intacta durante la guerra. Sin embargo, las infraestructuras energéticas de la región han sido dañadas en varias ocasiones y la ciudad ha sido blanco de mortíferos ataques con drones y misiles. Por otra parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, presentó su dimisión en una carta dirigida a la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, según anunció el jefe de la Cámara, Ruslan Stefanchuk, en su cuenta de Facebook. Kuleba, de 43 años, era ministro de Exteriores desde el año 2020 y había dirigido la diplomacia ucraniana durante toda la guerra. Su renuncia llega luego de que los ministros de Justicia, Industrias Estratégicas y Medio Ambiente presentaron su dimisión al Parlamento junto con el jefe del Fondo de Propiedad del Estado. Se trata de la mayor reestructuración gubernamental en los 30 meses de guerra contra Rusia. Se esperan más dimisiones y nombramientos en los próximos días, en lo que un aliado de alto rango del presidente Volodymyr Zelensky calificó como el comienzo de un reinicio del gobierno de cara al invierno, según reporta la agencia de noticias Reuters. El presidente Zelensky había adelantado previamente sus planes para remodelar el gobierno. Y por último, el Papa Francisco abogó este miércoles por el diálogo interreligioso para contrastar el extremismo y la intolerancia que, tergiversando la región, intentan imponerse sirviéndose del engaño y la violencia durante su discurso a las autoridades en el Palacio Presidencial de Yakarta, capital de Indonesia, en el primer día de agenda oficial de su gira por Asia y Oceanía. Y lamentó que en diversas regiones vemos surgir conflictos violentos que a menudo son el resultado de la falta de respeto mutuo, del deseo intolerante de hacer prevalecer a toda costa los propios intereses, la propia posición o la propia visión parcial de la historia, aunque eso suponga un sufrimiento interminable para comunidades enteras y dé lugar a auténticas guerras sangrientas. Comenzó elogiando el respeto mutuo de las particularidades culturales, étnicas
lingüísticas y religiosas específicas de todos los grupos humanos que componen Indonesia, pues es el hilo conductor indispensable que hace que el pueblo indonesio se mantenga unido y se sienta orgulloso. Los católicos representan solo el 3.1% de los 270 millones de indonesios, pero aún así, con 8 millones de fieles, es la tercera población católica más numerosa de Asia, después de Filipinas y China, mientras que los musulmanes son el 89.4%. Junto al presidente Joko Widodo, con quien se reunió, Francisco relanzó que la armonía en el respeto a las diferencias se logra cuando cada opinión particular tiene en cuenta las necesidades que son comunes y cuando cada etnia y confesión religiosa actúa con espíritu de fraternidad, persiguiendo el noble objetivo de servir al bien de todos. Y agregó que este sabio y delicado equilibrio entre la multiplicidad de culturas, las diferentes visiones ideológicas y las razones que fundamentan la unidad debe ser defendido continuamente contra cualquier desajuste. Sabias palabras del Papa Francisco, mi querida Flor Mari Mirachi Ángel. Conmoción en las últimas horas es la entrevista de Nando Meneses, las declaraciones que da después de ¿cuánto tiempo? Sí, después desde que renunció 6 meses antes de las elecciones, ¿no? Y exacto. Entonces, básicamente el resumen es, sí, no está negando nada, pero todo se hizo conforme con la ley. Todo se hizo conforme con la ley, y bueno, y los políticos son poquitos. Ahora, me llama la atención que el señor Meneses ha dicho que él estaba comprometido con precisamente cambiar y ajustar la ley y el reglamento del IFARU, pero duró 3 años y medio de director y no lo hizo. Dice que quedó por hacerlo, pero después renunció para ser político. O sea que es lo que me sorprende. O sea, si tú tienes ese propósito, pues pon manos a la obra y seguramente en 3 años y medio le hubiera alcanzado el tiempo para lograrlo. Pero en el interín aprovechó el reglamento y la ley para hacer lo que todos sabemos que se hizo, que ahora va a ser objeto de auditorías por parte de la nueva Contraloría General de la República. Y eso además ya está en investigación del Ministerio Público. Porque el actual, pues ya sabemos que no, ni siquiera quiso publicar con transparencia los nombres. Porque decía que eso atentaba contra los derechos de los beneficiados y la data reservada y todo lo demás. Y lo mismo alegó Meneses. Dice que la Corte les apoyó la decisión, les avaló la decisión, entonces ¿por qué tenemos que cuestionarlo? Sí, eso es, o sea, el cuestionamiento es válido porque hay una evidente prelación, y así lo establece la propia ley de protección de datos, del interés público cuando se trate de información de carácter público, y el manejo de los dineros, de los recursos públicos es información de interés público, y el interés particular de preservar los datos particulares de cada persona. Si un particular recibe fondos públicos, cede el interés particular y esa, digámoslo así, esa protección de esos datos ante el interés público. Eso está Flor, desarrollado con amplitud en los estándares internacionales en materia de libertad de acceso a la información pública. Lo que sí me pareció interesante es lo que dijo sobre las personas que han recibido, que dicen que recibieron un préstamo, pero que pidieron un préstamo y le dieron un auxilio. Él dice que eso es mentira. Bueno, falso, dice. Ahí yo también quedé un poco confundido, porque dice él que todas las partidas de préstamos, becas y auxilios salen de la misma partida de auxilio económico. Entonces, eso tampoco lo cambió él, sí, que en teoría sabe que estaba mal. Entonces yo la verdad ahí quedé un poco confundido. Yo diría que esperemos a ver qué surge de las auditorías y de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público. Bueno, eso sería para el próximo año ya. Entiendo algo, sí, bueno, vale la pena esperar. Entiendo que hay circunstancias que planteaba Bernardo Meneses, seguramente, de protección, por ejemplo, a muchachos que viven en áreas populares, áreas incluso de esas... Las comarcas. No, áreas que son de esas llamadas calientes por las autoridades de seguridad,
cuando un muchacho de esos, por su trayectoria destacada, por su índice académico, etcétera, resulta beneficiado con una beca para estudiar en el exterior, yo entiendo que en esos casos haya que preservar por seguridad de esa familia la identidad. Pero hay casos en que no se justifica la preservación de esa Es que tampoco la se reserva pedían de esa datos, pero es que tampoco se pedían datos, dizque, Así es. espectaculares. Entonces, bueno, él alega en su defensa, reconoce que esa opacidad pudo haber causado, como en efecto causó, la suspicacia que ha causado y el repudio que ha causado y la indignación que ha causado, porque evidentemente hay gente ahí que no merecía recibir ese dinero, otros que no tenían la necesidad de recibirlo y muchos otros, miles de otros que O sea, solicitaron él dice y no que recibieron. legalmente, exacto, Entonces, él dice que legalmente sí. no había ningún conflicto. Moralmente, dice, es debatible, porque dice también son panameños, sí, pero ¿entra el lado moral o el lado legal, Guido? No, es que hay que hacer una combinación de los dos, Flor, porque no porque sea legal Es moral. necesariamente es ética y moralmente aceptable. Entonces, él mismo reconoce que uno de sus propósitos frustrados fue ajustar o cambiar o modificar la ley, evidentemente porque había muchos vacíos. El problema es aprovecharse de esos vacíos para desviar fondos hacia personas que eventualmente no lo necesitaban, en desmedro de personas que sí tenían los méritos y las necesidades y a los que le fueron rechazados los auxilios, porque es que esa es la parte que hay que abordar también, ¿no? Entonces, esos también son panameños. Entonces, ahí es donde se crea la suspicacia. Y sí, él se refiere a que, bueno, que hay gente que fue juzgada o sojuzgada por el hecho de tener parentesco con un diputado o un político. Pues evidentemente eso es inevitable, están bajo el escrutinio público de la ciudadanía y de los medios de comunicación y hay que ver si sí hubo la influencia o no hubo la influencia, porque el que no tenía esa prerrogativa, digámoslo así, familiar o de contacto, etcétera, o la carta de recomendación del diputado, seguramente no recibió el beneficio, a pesar de ser panameño y de tener los méritos. Ahí es donde es el punto de indignación de la ciudadanía. Mañana, Flor, Mañana, que sí. en la prensa. Vi el tema de las recomendaciones. Aunque dice el director que no eran necesarias. Dice él que no eran necesarias. Sí. No sé si eran necesarias o no, pero las cartas de recomendaciones de los diputados Ahí siempre están a se la han orden del día. solicitado. Ahí se Ojo, denunció eso ayer. no solamente para los auxilios, sino también Para nombramiento para en general. nombramiento. Es más, ayer casualmente, y hablando específicamente de eso, vi al diputado, Neftalí Zamora. No fue Neftalí Zamora. Fue El que lo denunció, que le llegó una carta para la AMP. Sí, exactamente. Neftalí Zamora, fue ¿no? Neftalí Zamora, exactamente. Ya te digo. Fue otro de los diputados en la Asamblea que ayer casualmente estaba haciendo uno de los... Gaitán. Fue el diputado Eduardo Gaitán. Él dio a conocer que le había llegado a su despacho una solicitud de una persona que estaba buscando un trabajo en la Autoridad Marítima y que dice que le habían recomendado a la Autoridad Marítima que buscara una carta de un diputado. Claro, la Autoridad Marítima inmediatamente lo negó todo. Por supuesto. Lo negó todo. Pero, primero, no es el único caso que hay acerca de las solicitudes y de la forma en que se piden cartas de diputados. Dos, no solamente ocurre en la Autoridad Marítima, ocurre en muchas instituciones. Tres, no es exclusivo de este gobierno, sino de una práctica común hasta ahora. Por eso cuando yo veo la entrevista que tú le preguntas al exdirector del IFARU acerca de eso, es una práctica comúnmente extendida. O eres parte del partido político o necesitas una carta de un referido para formar parte y para tener acceso a esos privilegios o a cualquier otra oportunidad laboral que pueda haber. O sea, ese tema de esas cartas de recomendación es un tema muy sensible y evidentemente pues es parte también de ese partidismo que existe y de esas formas en que muchas veces ¿Hacer política en Panamá? se hace proselitismo, o sea, la mayor la parte de las politiquería. veces. La politiquería. Por ejemplo, a porque nadie le también eso, sorprende sí.
por ahí andan algunos vanagloriándose de que el partido RM ya haya llegado a ser el segundo con más adherentes, ¿no? Es parte de eso. Es parte de esa Está en el gobierno, politiquería, pues. porque está en el gobierno. Entonces, el PRD tiene esa membresía enorme, gigantesca, A punta de clientelismo. porque ha estado en el gobierno desde 21 años en la dictadura militar, digamos, desde su fundación, pues en 1980, ¿no? No necesariamente desde el 68, desde el 80 ha estado en el gobierno, del 80 al 89, y después ha estado ¿Por en qué el te gobierno inscribes en un partido? en tres ocasiones ¿Por qué más. te mantienes en un Claro, partido? para Peor. Primero, buscar puestos, claro. porque eres copartidario del gobernante de turno. Claro. Eso es perverso. Claro, Eso es perverso. Eso es Mira, lo primero que hay que ayer erradicar lo para vimos. profesionalizar el servicio Ayer lo público. vimos en la Asamblea con la denuncia que hizo el diputado Samaniego, que hablaba acerca de que a la gente se le daba agua si se inscribía en un partido. Y en Es ese correcto. caso no era PRD, era CD, en ese caso. Sí, pero también hay que verlo, hablando de lo de RM y los adherentes, no podemos olvidarnos que el propio Ricardo Martínez dijo que él inflaba las cifras. Bueno, también. Entonces, eso también es otro punto no, a pero yo no- recordar. Pero en el Tribunal Electoral, ¿cómo haces para inflar No, las pero cifras espérate, de pero adherentes? está bien, pero eso fue antes de las elecciones. Después de las elecciones, al final sí están los votos allí. O sea, No, por no supuesto. podemos hablar. O Por sea, tú supuesto. puedes decir yo inflo la cifra. Ahora, la gente se inscribe. Pero lo la dijo gente- abiertamente. Pero al final sí votaron, o sea, sí Claro, votaron. claro. Sí votaron La porque gente por se eso ganó inscribe en el presidente partido de Mulino. gobierno para tratar de buscar un trabajo. Eso es humanamente entendible. Lo que es perverso es que haya que recurrir a eso para encontrar un trabajo en el servicio en el Estado. Exactamente. Claro, ¿no? en el caso, ahora que hacemos la comparación, en el caso de RM, o sea, si vemos la cantidad de votos que sacó el presidente Mulino versus la cantidad de inscritos, tiene un potencial de crecimiento enorme RM. O sea que va a haber mucho más inscritos Oye, en RM. claro. Obviamente. Cuidado que termina superando al PRD. No me extrañaría. Puede ser. Porque eso el PRD, acuérdense, espérense, estamos hablando de que Martín Torrijos está anunciando que por ahí viene un partido va a inscribir un político. partido político. Entonces, ¿Y de dónde van a salir la de mayoría? esos Del 300.000 que De votaron por independientes y él. del PRD. Claro, esos 300.000 que votaron por él a lo mejor terminan renunciando al PRD porque votaron por Martín Torrijos y la mayoría estoy seguro que son del PRD y se fueron, entonces se van con Martín Torrijos y el PRD queda con la mitad de los adherentes que La tiene. política, al fin Eso de así. cuentas, es dinámica, ¿no? Sí. Recordemos Se mueve de un lado a otro. los dos grandes partidos del inicio de la República ya ni Sí. siquiera existen. No. Partido Liberal y Conservador. A mí- Subsistió el liberal por muchos años Sí. hasta que sucumbió. Sí. Entonces, eso es la política que dinámica. yo creo que sí va a haber pero dinámica. la profesionalización del servicio público debería ser un norte de toda administración. Pero nunca. termina siendo Y esa práctica de inscribirse en el partido político para obtener prebendas, para obtener beneficios, también debemos ir superándola, entendiendo que esos llamados botines políticos, porque aquí veíamos como botín político la lotería, que en donde había políticos IDAN. suscritos, el IDAN, político suscrito, la caja de seguro social, político suscrito. Eso debe ir desapareciendo porque ya no hay plata. AMP. Ya no hay plata. Autoridad marítima, política suscrita. Oye, más los cuarteles de invierno. Exacto. Las universidades UDELAS. se han convertido en las La universidades UNACHI, públicas. la UNACHI. La UNACHI, la UDELAS, Exacto. etc. O sea, la pelea y la discusión por la UNACHI que tiene detrás, obviamente, política, porque muchas veces, y esa política debiese ser sana, no es un quítate tú para ponerme yo, porque si es quítate tú para ponerme yo, entonces estamos en lo mismo. No es de que, bueno, lo que pasa es que el cuartel de invierno del PRD ahora tiene que ser cuartel de invierno de otro partido. No. Es que al final no puedes terminar siendo un cuartel de invierno porque De nadie. los recursos son finitos, no hay mucha plata. Sí. No estamos en época de vacas gordas, estamos en época de vacas flacas. Entonces debe el concepto del botín político tener un límite. Y yo creo que el límite es ahora porque se está hablando de una austeridad y un control fiscal estricto. Entonces ese control fiscal también pasa por el tema de medir hasta dónde cada una de estas instituciones deben dejar de convertirse en botines políticos, porque si no estamos hablando de lo mismo. Oye, Vamos a Exactamente. avanzar. esta mañana que estaba preparando el resumen de las internacionales, me di cuenta que la noticia de la investigación de la operación Garra está en la portada de los principales medios del mundo. Sí. El de la investigación de amaños de partidos, hay 3 detenidos ya, entre ellos uno muy conocido, exfutbolista, Oscar McFarland. No Sí. es primera vez que tiene problemas con la justicia, dicho sea de paso. Y tengo que aprovechar para hacer una corrección. Ayer mencioné a Johnny Bench, me equivoqué, era un compañero de equipo de Johnny Bench,
Pete Rose, el de la apuesta. Tú sabes Los que, Rojos de tú Cincinnati. sabes que sí me quedé con el Sí, asunto. sí. Y es más, y casi menciono lo de Pete Rose, No, pero al final terminé dudando yo también. No, me confundí. Era Pete Johnny Rose. Bench. ¿Y de qué no, estaban Johnny hablando? Bench. Porque No, yo es que me Pete acuerdo de Rose eso. en No, ese si momento tú estaba tú no habías involucrado. nacido, Flor. No, cuando no, ellos no, jugaban. pero- Pete Rose estaba involucrado en apuestas ilegales. El tema de las apuestas deportivas en Estados Unidos es un tema muy controlado, ¿no? Pero también ocurría algo muy similar, porque Pete Rose participó en algo muy similar también a un esquema muy similar al que estamos hablando de la Operación Garra, en donde al final no es que la apuesta es ilegal, la apuesta es legal, pero la manera en que se hace la apuesta No entendí implica nada. ¿Qué cosa no entiendes? No te entiendo nada, empieza de cero. Comienzo de cero. Mira, este tema de la Operación Garra, ¿dónde tiene que ver? La apuesta no es ilegal. O sea, no es que estamos hablando de apuestas ilegales. No son centros de apuestas deportivas ilegales de Juegos de Panamá. Ese no es el punto. El punto es que se manipula el juego de forma tal de que coincida el resultado con lo que la apuesta está sugiriendo. Ejemplo, este juego, y así son muchas de las apuestas deportivas, este juego se va a ganar con penaltis en tiempos extras. Ese es un tipo de apuesta deportiva que hay. Claro, ese tipo de apuesta deportiva se hace en países también con alto riesgo, pero se realizan, ejemplo, países del este de Europa, del Este. de Europa del Este. De la antigua Unión Soviética. Unión Soviética, No, exactamente. Allí maestro. realizan apuestas deportivas, que son legales en esos países. ¿Ah? Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo usted no le llamaría la atención que un juego de la LPF esté apareciendo en Europa del Este en un centro de apuestas deportivas y que tiene una apuesta de estas exóticas que dice que ese juego se va a ganar en penaltis en tiempos extras? Bueno, imagínense la cantidad de incautos que puede existir ahí que van, hey, ve acá, esto está raro, yo apuesto. Y apuesta obviamente de que va a ser en contra, porque imagínense las posibilidades que puede existir de que el juego se gane con penalti en tiempo extra, quizás mayor de la que te caiga un rayo en la cabeza. Pero existe gente que apuesta de esa manera, no solamente en Europa del Este, en Estados Unidos también. Pero esto es un sistema de controles que depende de cada uno Y después de los hacen que el países. partido termine así. Claro, tú fuerzas que el partido termine de esa forma. Claro, es que esa es la Entonces, de una forma u otra, las apuestas son tan extrañas que resultó muy sencillo para algunos darle seguimiento y observar que se estaban realizando ese tipo de apuestas extrañas en países como Europa del Este, cuyos resultados coincidían con lo que nosotros estaba pasando aquí en Panamá. Alguien pensó también que, como eran en Europa del Este, nadie se iba a dar cuenta de eso, cuando este mundo está interconectado y no es que hay muchas casas de apuestas en el mundo. Flor, y Pete Rose. Y por ahí vino el tema, Pete ¿no? Rose y Johnny Bench eran jugadores de béisbol de las grandes ligas del legendario equipo de los Rojos de Cincinnati de la década del 70. O sea, tú no estabas ni en proyecto, para que sepas. Así que Pero en el caso de Pete Rose, él participó de Pero apuestas entonces, espérate, los ilegales. manes, ellos eran beisbolistas. Claro, beisbolistas. pero Pete Rose fue un paso más allá de lo que estamos comentando O sea, él aquí. era emprendedor. Pete Rose estaba realizando apuestas ilegales porque él sí no estaba apostando dentro de los canales legales de las apuestas deportivas. Pero a la vez también él estaba provocando, porque en ese momento Pete Rose estaba en su pico, pues estaba en su mejor momento. Oye, y él estaba provocando los resultados. Y el haber participado en esas apuestas ilegales ha sido consecuencia de que, a pesar de haber sido uno de los mejores jugadores de la historia del béisbol, no ha podido ingresar al Salón de la Fama. Por esa mancha. Eso es una que tiene carga en su- que le en su acompañó ADN. por el resto de su vida y Así lamentablemente no pudo entrar en el Salón de la Fama, es cierto. Pero bueno, esa es la actualidad noticiosa que estamos viviendo en Panamá. Sí. Estamos hablando de la operación Garra, de la operación Jericó, de la operación, etcétera, todas las operaciones que han. De la operación Petipua. La operación. Ese es el próximo, Esa ¿no? sería tu sugerencia. Petit pois. Operación Petipua. Vámonos a un cambio, pues. Ya regresamos en Cuarto Poder. Bueno, continuamos en Cuarto Poder, viendo los temas nacionales. También hablemos un poco acerca de economía. ¿Hacia dónde va la plata? ¿Dónde está la plata en este momento? ¿Y cómo están evaluando el momento económico? Bueno, estamos con Domingo La Torraca, que hace su análisis mensual, tomándole el pulso a esa economía. Domingo, ¿cómo estás? Buenos días. Las ventas de Petit Pois, La venta de Petit Pois, Están de la operación Petit Pois de Flor Misrachi. Flor está muy elegante hoy. ¿Por dónde va Flor? Bueno, Guido me está molestando desde la temprana. ¿Ah, sí? Dilo. No. Eso fue una broma privada allá Bien en el pesadito. camerino. De en el verdad, camerino. de verdad.
¿Dónde va Flor Misrachi? Nadie sabe. Después nos cuenta. Como decente vestido hoy. Parezco gente seria. Sí, parece seria. No te quería decir eso de esa manera. Pero bueno, Pero bueno. Sigamos con la operación Petit Pois. dale, a ver. Llegó. Llegó. Estamos todavía corriendo el sondeo correspondiente al mes de agosto. Ya tenemos anoche que les envié el informe preliminar, tenemos 214 empresas que han participado y el índice de tendencia positiva de ventas refleja un 46%, ¿no? Eso es 3 puntos porcentuales por debajo del mes de julio y realmente refleja una desaceleración que se está confirmando en algunos sectores, en el sector comercio al retail, y ahora lo vamos a ver. Continuamos viendo un desacelere. Agosto fue muy duro para la construcción también. Por otro lado, la venta de autos, creo que se vendieron casi 4.300 vehículos en agosto. ¿Y cuánto se vende normalmente? Bueno, están arriba de 4.000 este año. Realmente las perspectivas ellos están arriba casi 8% acumulado en el año. Muy buen año para la venta de autos. Por supuesto, ahí tenemos la incursión De los chinos. de los vehículos chinos, ¿no? Que está muy, muy fuerte. Otras actividades también con buenos resultados, tecnología y otros servicios financieros, ¿no? Hemos tenido buen año para la banca, buen año para los seguros y ahora otros servicios financieros también muestran buenos resultados. Por otro lado, el balance neto de venta, que es como el indicador, la diferencia entre mayor y menor, alcanzó 22%, es un punto porcentual por debajo del resultado de julio, o sea que más o menos se mantiene estable. Cuando vemos los indicadores, los 3 indicadores individuales, mes pasado, año pasado y resto del año, vemos bastante estabilidad. Me preocupa un poquito las perspectivas para el resto del año, que alcanzaron 50%, eso es como 5% por debajo de los resultados de julio, ¿no? Y eso es una llamada de atención que están haciendo los empresarios con respecto a las perspectivas para el resto del año. Si vemos ahora resultados por actividad, ya les mencioné, comercio al por menor con un 31%, la construcción 24%, ese es el score más bajo que tenemos en el sondeo. Por otro lado, como ya les mencioné, venta de autos con muy buenos resultados, 79%, y realmente yo veo los datos de la DAP todos los meses y realmente están teniendo un muy buen año. Finanzas, otros servicios financieros, tecnología, tenemos 3 empresas de tecnología que participaron en el mes de agosto, buena participación y muestran 64% de tendencia positiva, y también otras actividades en turismo, no solamente los hoteles y restaurantes que tienen resultados alrededor del promedio, pero otras actividades. Ahora, si comparamos, es cierto, si comparamos un mes contra otro, vemos una desaceleración, pero si nos comparamos contra el año pasado, julio del año 2022, julio del año 2023, o sea, si nos comparamos, realmente creo que estamos un poquito por debajo del año pasado, me parece, según lo que lo estoy viendo en las gráficas, domingo. Así es. Si comparamos, pues julio contra julio, bueno. Estamos más o menos en el mismo nivel, sí, tal vez con una pequeña tendencia hacia abajo, acentuada en algunas actividades, como ya mencioné, y ya desde julio. El efecto elecciones. Bueno, el efecto de elecciones fue positivo, ¿no? Se generó una, y ahora vamos a ver, digamos, la evaluación que hacen los participantes con respecto al órgano ejecutivo y legislativo, pero... Porque junio tuvo un repunte, tuvo un repunte interesante. Julio hubo un repunte bien importante, pero desde entonces algunas actividades, el comercio al por menor, algo está sucediendo, lo hablamos el mes pasado, y este mes se confirma que hay menos tráfico en los centros comerciales. Algunas empresas con que yo converso, además de las que han participado, nos están diciendo que sus ventas se están aguantando, ¿no? Y eso tal vez puede ser un poco la cautela, tal vez digamos, del consumo relacionado con tal vez funcionarios públicos que en estos primeros meses del año se sienten digamos, con incertidumbre si están digamos,
en una transición, ¿no? Veo que construcción y comercio al por menor son áreas en rojo. Hay que levantar las banderas en rojo. Construcción y comercio al por menor, Así es, ¿no? así es. Y en construcción, me voy a meter a ver en construcción en detalle, porque la construcción está como partida en tres, ¿no? La construcción, las empresas que se dedican a las obras de infraestructura y, por supuesto, seguramente tienen muchísimos problemas de liquidez producto de las cuentas que están retrasadas del Estado. Esa es una actividad. Las constructoras y las promotoras de viviendas que están dentro de los segmentos del Fondo Solidario y del interés preferencial están atravesando una gran incertidumbre. Lo del Fondo Solidario ya se anunció que no se va a renovar, así que el sistema tiene que ajustarse a acoger, digamos, a repensar el interés preferencial. Y luego tienes el sector comercial, que ha habido una sobreoferta, así que hay poca actividad. Así que Pero sí veo que el área de autos, o sea, la gente está comprando autos. la gente está comprando autos. Sí. Así El área de finanzas, el área también de tecnología y el área de turismo tienen banderas verdes. Así es, son las actividades que han mostrado, digamos, mayor fuerza, actividades financieras, no bancarias y no de seguros, la venta de autos, las compañías de tecnología y, por supuesto, otras actividades de turismo. ¿Qué significa la actividad financiera sin banca y sin seguro? Entidades financieras, digamos, Ajá. Empresas financieras, Ajá. casas de valores Ok. y otros prestadores de servicios financieros, que no son banca y seguros porque ellas tienen su propia clasificación. Claro. O sea, eso también implicaría como que hay cierta esperanza de que las cosas mejoren, ¿no? Yo creo que si alguno de estos sectores, sobre todo el tema de autos, o sea, quien compra un auto, si no espera que va a poder pagarlo, ¿no? A menos que quiera utilizarlo solamente ahora que está en moda el vehículo. O sea, por lo menos comprar autos. El tema del turismo también, veo que hay y que se esté incentivando el turismo de reuniones, por lo menos la Cámara de Comercio se está metiendo mucho en ese tema del turismo de reuniones, por lo menos el que tenemos a la mano, que es el que nos puede dar una sostenibilidad a largo plazo. No sé si ese es el camino, dependerá de las acciones que tome la Autoridad de Turismo también en ese Correcto. sentido. Yo creo que es esencial que haya consistencia en la promoción de Panamá como país, como destino. Es súper importante que haya, digamos, una continuidad de las cosas buenas que se han venido haciendo. Y Panamá ha tenido sus retos en ese sentido. Algo importante que tú dices, que mencionas, Atenógenes, que tiene que ver con, digamos, la perspectiva hacia adelante. Hicimos una pregunta con respecto al empleo. Hicimos la pregunta con relación al número de colaboradores. Durante los próximos 12 meses, su empresa considera aumentar, mantener o disminuir. ¿Y? 86% de las empresas nos reportaron que esperan mantener o aumentar el número de colaboradores y 25% de eso esperan aumentar, mientras que 14% esperan disminuir. Iba a preguntar justamente lo que está ahí, la relación con meses anteriores. Así es, la última vez que lo hicimos, lo que medimos fue en marzo. Y fíjate que ha habido un fortalecimiento de las De aumentar y de disminuir también. Correcto. Hay O sea, hay más gente que quiere aumentar y menos gente que necesita disminuir. Exactamente. Y eso es positivo, digamos, eso fortalece, digamos, Claro que la sí. estabilidad laboral. Claro que eso, sí. eso es súper bueno. En enero del 24 las cifras también bajaron con respecto a marzo, o sea, de 22 a 19 Así es. Ujú. y de... De 16 a 19. Ahí sí subió. Aumentaron, sí. O sea que el año comenzó súper bien. En marzo, tal vez por la incertidumbre de las elecciones, se bajaron las estancó. expectativas, la gente se trancó un poco y ahora estamos de vuelta, digamos, más o menos con los mismos indicadores que teníamos en enero, que es algo positivo. Interesante la siguiente porque entonces ya te metes en temas en temas ya de actualidad, porque por un lado veo que hablaste de crimen organizado y por otro lado también de política, pero con relación al crimen organizado, la pregunta específica, ¿qué tan crítico considera que es la incursión del crimen organizado en la sociedad panameña, incluyendo los sectores públicos y privados? Y la gente está clara. Sí, la gente está clarita. Está La gente clarita, ¿no? exactamente. 79% indicaron que el nivel de crítico es alto, 17% medio y 4% bajo. Y fuiste más allá porque preguntaste también si consideraba que Panamá debe realizar los cambios requeridos que permitan la extradición de nacionales acusados de narcotráfico. Y el 95% estaría de acuerdo. Correcto. Y así, hay un respaldo. Ahora,
aquí hay que hacer, como decía Billy Ford, sin embargo, no, however. No, hay que ver, ¿no? Hay que hacer, digamos, Narcotráfico. con quién creo que habría que hacer un cambio constitucional. Claro, porque la Y también, por supuesto, no vas a intercambiar, no vas a extraditar a personas a países, digamos, con regímenes No, pero dictatoriales la o mayoría de esos Claro. casos son solicitados por extradición porque has hecho negocios de droga que pasaron por Estados Por Unidos. Estados Unidos, sí. O lavaste dinero y pasó por Estados Unidos. Entonces imagínate esta pregunta, Flor y Guido, ¿no? ¿Considera que Panamá debe realizar los cambios requeridos que permitan la extradición de nacionales acusados de narcotráfico y lavado de dinero y otros delitos de otro país? ¿Usted qué piensa? Bueno, Imagínate, yo creo que la te respuesta. extraditan. Yo creo que la respuesta va relacionada con la incapacidad que la gente percibe de nuestras autoridades investigativas Claro. para procesar y que la justicia condene efectivamente Claro, exactamente. a los vinculados en ese tipo Que las de investigaciones queden en alto. Eso es lo O la mismo. peligrosidad también. Eso es lo mismo que se vive. Sí, claro, Sí. porque es que estamos a un tris de que ya comiencen aquí a amenazar jueces y fiscales. Claro No, que ya sí. los han Ya amenazado. pasó. No, ya los han amenazado mediáticamente, amenazas en redes sociales, etcétera. Pero de amenazas ya contra la vida y la integridad Eso también ya ha de habido. las personas y de sus familias. Eso también ya ha habido Mira, fiscales. por eso mismo, cuando yo veo la iniciativa del presidente de poner control en puertos y aeropuertos, eso sí establece una especie de obstáculo y barrera al crimen organizado del narcotráfico. Porque no es lo mismo lidiar con un civil a tener que lidiar con los militares. O por lo menos nuestras Y por otro lado unidades está- élites militares. Sí, pero por otro lado está el tema de la militarización y hasta dónde... Lo que pasa es que nosotros como tal no tenemos un ejército, pero sí No. tenemos dos unidades élites militarizadas, que son tanto el Servicio Aeronaval como el de Servicio Fronteras. Nacional de Fronteras, que tienen una razón de ser para tener ese tipo de formación, una formación militar, porque realmente, imagínate, ante la crisis que está ocurriendo en Darién, no necesariamente una policía civil puede afrontar esa realidad. O sea, se presta también a otro tipo de circunstancias y problemas coyunturales. Entre ellos son susceptibles a la corrupción, son susceptibles a las amenazas, a la extorsión. Cuando hablamos ya de cuerpos élites, funciona la dinámica de otra forma y se convierte en un obstáculo adicional. Si eso está ocurriendo, o sea, y si esa ha sido la decisión del presidente, pienso yo que tiene como objetivo principal encontrar alguna forma y poner alguna barrera a lo que estamos viendo con el crimen organizado del narcotráfico. O sea, yo estaba sacando la cuenta en función de la cantidad de decomisos de droga que se habían dado este año. Y había en el último año, a razón de 1 tonelada por semana en promedio. O sea, en lo que va de este año, fuera lo que ocurrió el año pasado. O sea, es un número enorme. O sea, 1 tonelada de sustancias es mucha plata, es mucho dinero que le permite a estas organizaciones criminales sobornar a cualquier cantidad de gente en el Y no camino. tienen reglas, Atenor. No hay Y reglas. parte de la razón de esta pregunta, no solamente por las operaciones Jericho y las otras que están saliendo a reducir, sino también nosotros como sociedad tenemos que tomar conciencia que eso no está pasando en Darién. No, Eso está no. pasando Sí. en las calles, en todo el país, eso está pasando Sí. en el sector público, está pasando en las empresas también. O sea, esa gente, ese crimen organizado está haciendo todo lo posible por penetrar nuestra sociedad, Claro. por corromperla. Y no solamente alguien allá afuera, está sucediendo. Y nosotros, digamos, y yo soy expresidente de la Cámara de Comercio, eso es algo que tenemos que discutir, algo que tenemos que levantar la bandera, empezar a trabajarlo, a pensarlo, a tomar medidas para reducir ese riesgo. Es un problema y lo que no podemos llegar a lo que dice Flor, al extremo, y lo que dice Guido, al extremo de que comiencen ya no actuar, a dejar de actuar en la sombra y comenzar a hacerlo públicamente, como ha ocurrido en muchos países de la Eso es región. lo que produce la impunidad. Claro, lo vimos Los en empodera. Colombia en los 90, lo estamos viendo en Ecuador en esta época reciente. Ecuador era en la década, en el año 2015-2016, el segundo país más seguro de la región. Y miren qué condición está Ecuador ahora mismo. O sea, nosotros no podemos darnos ese lujo. Así es. Nosotros debemos poder y debemos tener la capacidad de detener el problema antes que se convierta en un problema irreversible. Todavía estamos en un nivel. Entonces, ya te digo, hay acciones muy puntuales de parte del gobierno en este momento que sí son necesarias, más allá del riesgo, como tú dices, de caer en una militarización de las terminales, pero por lo menos... Bueno, dio un contrapeso al punto que decías. Claro, porque es que de lo contrario, si no lo haces ahora,
en algún momento lo vas a tener que hacer en el futuro. Y vemos el caso de México, por ejemplo, que se presenta a México en una situación en donde ya realmente, a tal punto que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, en lo que se refiere a la guerra de drogas, ni siquiera quiso meterse e involucrarse. O sea, él decía, nosotros no repartimos balas, sino rosas y besos, que es lo que era su eslogan. Al final terminó ganando las elecciones, sí, pero tiene un problema muy grande. Está realmente sentado México o el que gobierne México sobre un barril de pólvora. O sea, entonces, esas realidades de nuestro entorno son las que quizás estamos tratando de evitar en la situación panameña. Tenemos una pausa, ya regresamos porque hay otra pregunta interesante aquí que hizo Domingo en su estudio acerca de las perspectivas de los órganos ejecutivo y legislativo. Tenemos resultados al regresar aquí en Cuarto Y Poder. también del Seguro Social. Así es. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Óyeme, ayer la Caja de Seguro Social emitió un comunicado, por cierto, donde dice que hay informaciones tendenciosas que intentan crear caos y desasosiego ante la población asegurada. Mira. Que se rechazan los intentos de desacreditar a la institución y que ha quedado en medio de una lucha comercial empresarial de precios, la Caja de Seguro Social, dice ese comunicado de la Caja de Seguro Social, pero que sí, o sea, lo que sí reconoce el comunicado, y que ha habido una demora en la entrega de los insumos y reactivos y su insistencia de aumentar los precios previamente pactados. La Caja de Seguro Social dice que incluso inhabilitó a proveedores involucrados por 3 meses y que a raíz de incumplimiento de una empresa proveedora de insumos y reactivos se iniciaron procesos administrativos a nivel central para garantizar el suministro de estos productos. En cuanto al tema del papel, sí, aquí también habla acerca y que niega que exista escasez de insumos en el área administrativa, incluyendo material de papelería de este centro hospitalario. Bueno, Entonces la gente tiene que mentir con eso. sí, exacto. ¿Quién va a mentir acerca de que no hay papel en la Caja de Seguro Social? Mira, y yo te voy a decir una cosa. O sea, Médico no hay que ni cuestiona, necesidad de que se mienta. médico que cuestiona, médico que lo votan. Sí. O médico esa que es le abren otra. un proceso. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Sí. Y todo el mundo está denunciando lo mismo. En la Ciudad de la Salud y en el complejo. Eso no puede ser. Y si eso pasa en los dos lugares donde más tenemos los ojos puestos, ¿qué no pasará en los hospitales del interior o los chiquititos de por ahí? La verdad es que es impresentable. Es impresentable. Yo no sé si es que están de repente controlando el papel, porque aquí en el comunicado dice que todos los bienes administrativos y médicos deben utilizarse con responsabilidad, pensando siempre que los mismos son del Estado y de manera particular de los asegurados quienes confían que se está haciendo buen uso de ellos. Parece que En hay un plan de urgencias. austeridad y control sí. de los recursos. Mira, pero había para una licitación de 146 millones de dólares. Eso no lo entiende nadie, ¿ves? Eso no lo Pero entiende. vas a restringir jeringuillas, vas a restringir Y para- catéteres, vas a restringir y para una- gasa y algodón en urgencias del complejo. Y para una planilla hiperinflada. ¿no? Además, Hiperinflada. donde todo el mundo Para eso, sabe, para eso no hay austeridad. donde todo el mundo Porque sabe. son recomendados de los diputados. Exacto, todo el mundo sabe quiénes son los recomendados de los diputados, porque ya ni se esconden, ¿ah? Todo el mundo sabe que esa planilla tiene nombre y apellido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ay, ni siquiera lo más básico. Sigamos con Domingo para no, Domingo, coger, seguimos. para no coger rabia a esta hora de la Eso mañana. refleja esta desarticulación del modelo de gestión de estas instituciones. Y no importa el grandísimo esfuerzo que hacen los médicos, que hacen las enfermeras, que hace el equipo técnico, si no tienen insumos, si no tienen herramientas, si no tienen tecnología para ejecutar los procesos, es por gusto. La atención que reciben no Claro. solamente los asegurados, sino en otras instituciones. Pero es que todo eso es como una bola de nieve, ¿no? Es correcto. Claro. La mala atención que reciben es consecuencia de todo ese desorden. es. Así que, Y eso, tú y sabes, eso es una realidad, eso no es inventado, y eso ni una tiene una campaña bola- feroz mediática, ni nada de esas cosas. No, Eso es una realidad. Y eso, por supuesto, se replica en otros servicios públicos y eso inhibe el desarrollo Claro. de las personas y trae problemas como el crimen organizado. Exactamente. Entonces, todo tiene... Todo está concatenado. Todo está concatenado, Sí. correcto. Pero bueno, en cuanto a la encuesta, habían 2 elementos. Se preguntó del Seguro Social, pero El también Ejecutivo y el preguntaste Legislativo. sobre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué te dijo la gente? Sí, desde junio comenzamos a preguntarle a los participantes sobre su perspectiva con respecto a los órganos del Estado, ¿no? Y en agosto la perspectiva del órgano ejecutivo del gobierno nacional alcanzó un 70%, ese es el mismo nivel que alcanzó en julio, o sea que se mantiene estable con una buena perspectiva. 26%
reportó como estable y apenas 4% negativa. O sea que mantiene, digamos, una... No, pero en junio no era 28. En En julio, en no, julio era- en junio el ejecutivo era 79, 79. ¿no? Era cuando inauguraba. Estaba O sea, inaugurando. sí. Esa pregunta la hicimos, creo que Era- estaba corriendo. Ahí, o se estaba ahí no se ve Flor porque lo tapa el logo de Cuarto Poder. Sí. Luego en julio bajó a 70 y en Ya, agosto se ahora mantiene en Y se ha 70. mantenido en 70. Así Sí. es, así Y en cuanto a la asamblea, En cuanto a la 4%, asamblea, y en julio era 9%, es correcto. que de por sí era baja también. Sí, bajísima. Pero bueno, entre más tiempo pase, o sea, ¿existe porcentajes negativos aquí para saber si próxima puede ser lo que se va a ir acumulando abajo. obviamente, estoy En el molestando. negativo, 55%, apenas Eso- 4% positivo comparado con 70% del Ejecutivo, 41% estable, negativo 55%. Pero la positiva va bajando, ¿no? De 28, 9, 4. Sí, así Sí, es. 28, porque digo, 9, también han cometido sus cosas, ¿no? Claro, Y exactamente. bueno, entonces el negativo de julio, en cuanto al Ejecutivo, el negativo de julio era 4, igual que ahora. Es correcto, sí. Sí, pero mira, no, el negativo de junio era 27. El negativo de junio en En la Asamblea. en la En la asamblea, asamblea era 27, si me refiero a la a asamblea. la asamblea. Después aumentó a 47, ahora está en 55. Eso es algo que deben ver los diputados de la libre postulación. Deben ver esos números. Sí, que cada no vez, más pueden- cada vez Claro, menos positivo y más negativo. no pueden dejarse llevar por la ola, por la ola de las bancadas tradicionales, porque si no, van a terminar siendo lo mismo, ¿ah? La baja entre junio y julio Cuidado. es importante en cuanto al Ejecutivo, pero me parece curioso que se mantenga exactamente el mismo porcentaje en 2 meses después. Se movieron a estable. Se movieron. O sea, ahí. no se movieron, no se ha movido a negativo. Se No, movieron negativo es de el mismo súper porcentaje, de Exactamente. El negativo se ha mantenido en 3, 4, 4. Entre junio, julio y agosto. 70, 26, 4. Así es. Sí, así que buen check verde para el Ejecutivo. Ejecutivo. La Asamblea creo que Tiene que hacer su trabajo nuevamente. deterioro, sí. Bueno, Ahora, tienen que- recordemos que esto no es una encuesta estructurada. Esto es Claro. gente- Sí, claro. Sondeo. Pero ese sondeo te da rápido. una idea, Pero ¿no? bueno, sí, A mí me pero da- me sirve- Hay que ver si en Claro. ese día estaban escuchando hablar a algún diputado en particular. Vamos ahora al ¿no? tema del seguro social. Este Ese es el tema, tema pesado. Este va a ser el tema en los próximos 3 meses. De lo que viene, de Así lo que es. viene. Nosotros hicimos hace como 2 años, y lo hemos actualizado en las últimas semanas, la última información que hay con respecto a la Caja del Seguro Social y el programa de pensiones específicamente, ¿no? Y esta madrugada me puse la tarea de conseguir, de traer aquí información con respecto a lo fundamental por lo cual el plan, digamos, el programa de pensiones se tiene que repensar, ¿no? Y hice dos preguntas. ¿Cuánto vivimos y cuántos hijos tenemos? ¿No? Hice el comparativo entre 1960 y el 2020, ¿no? Y en 1960 las personas vivían 60 años Ujú. aquí en Panamá, ¿no? Es decir, te jubilabas y tu expectativa de vida era muy corta. 5 años, no, ni 5 años. Te jubilás y por ahí mismo ya. Por ahí mismo, ¿no? En el 2020, y estos son datos de las Naciones Unidas, Claro. en el 2020 la expectativa de vida de los panameños, y creo que eso más o menos se mantiene hoy en día, es 76. de 76 años. Sí. O sea, Entonces, te jubilas y vives por lo menos 15 años más. Correcto. Entonces, cuando tú ves que el sistema de pensiones está diseñado, porque no lo hemos cambiado sustancialmente, para la década de los 60, no hay forma de cuadrar, digamos, los números. El círculo. Y por otro lado, lo otro también importante, que también tenemos que pensar, es cuántos hijos tenemos. En 1960, la tasa de fertilidad era de 6 hijos por mujer. Imagínate. Hoy en día Es de 2. es de 2. Entonces el sistema estaba pensado para que Más gente, o sea, Más en el gente, 60 había hijos iba a haber para- más gente en la calle. No, Hoy en día hay menos gente en la calle, menos panameños, o sea, que no somos muy prolíficos. y vamos a suponer que Eh. el nivel de informalidad se mantiene más o menos igual. Claro. Vamos a suponer, pero yo no sé cuándo era la informalidad en 1960, pero hoy en día la informalidad está cerca del 50%. Entonces, si tenemos 2 hijos, por lo menos uno
es informal. Es informal, o sea, El 50%. no aporta a la caja del No seguro. aporta Sí. la caja. Entonces, Así es. el sistema no, Más los hijos por fuera. Más los hijos por fuera. el sistema no. el Esos sistema- 2 hijos incluyen a los hijos por fuera. No, eso, No. eso está incluido, eso Ah, te hace claro. frontalidad. Que uno adentro y Ah, uno de las afuera. mujeres, de las mujeres, de Ah, las mujeres, no de los no, hombres. claro. Ese es otro punto. Ya. Ese es otro Incluye Ese es todo. un punto importante, ¿eh? Y entonces, el sistema tiene que repensarse. Entonces, Eh. hay que repensar a qué edad nos jubilamos. Todos trabajamos más, ¿no? ¿Cuántos años cotizamos? Ojalá podamos mantener el 60%, que es la tasa. O sea que este detalle está tan interesante en el cuadro que preparó Domingos que amerita que lo trajéramos para otra ocasión. Yo porque pienso ya se nos que sí. acabó el tiempo. Y lo medular está en todo el detalle. Solo para del hablar de la análisis, caja de seguro Para hablar de la social. caja de seguro social. Solo para hablar de ¿Te las parece, gráficas que Domingo? siguen. Con muchísimo gusto. Sí. No sé, podría ser el lunes entrante. Seguro. Sí. Excelente, porque solamente para hablar de la otra parte de esta información que nos trae Domingo sobre el tema de la caja de seguro social, Sí. que va a ser el tema más importante, pienso yo, próximo año. de aquí, ¿no? De aquí a que termine aquí el a que año termine y el el año, Y el próximo año los también. primeros meses del próximo año también. Bueno, listo. Sí. Muchas gracias, Domingo. Claro que sí, con muchísimo Lástima que se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Y el próximo lunes tendremos a Domingo aquí para analizar a profundidad el tema de la caja del Seguro Social y cuál es la posible solución. Hasta mañana.